Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia, especialmente sobre el año 2025 en general, que va a estar marcado especialmente por la campaña electoral del 2026. Campaña que la oposición comenzó desde hace varios meses procurando presionar en el pensamiento colectivo de los colombianos el final del gobierno del presidente Petro. Y entonces hablan algunos de estos candidatos de el presidente Petro que lideró el gobierno del cambio que no fue. Hablaremos en esta reflexión sobre la necesidad de mantener el cambio que se está dando. Pero déjenme mencionar algo antes sobre lo que también mencionan algunos de estos candidatos, y es que el próximo gobierno heredará muchos problemas. Bien, ¿es que acaso el gobierno o Gustavo Petro heredó un país con una notable justicia social? ¿Heredó un país con unos indicadores de educación básica, técnica y tecnológica sobresalientes para mostrarle a todo el mundo a manera de ejemplo? ¿O el presidente heredó un sistema de salud cuyos importantísimos representantes, que eran las EPS, lo cual significa empresa promotora de salud, no curadora de enfermedades, sino promotora de salud? Empresas que no cumplieron jamás esa orden legal. Heredó unas EPS cumpliendo a cabalidad con la metodología que se les dejó para proteger la salud de los colombianos en todo el territorio nacional. ¿O también recibió Gustavo Petro un país pacificado, con exguerrilleros y excombatientes trabajando en el campo para exportar todo el potencial agrícola que tiene este país? ¿O heredó unas industrias que en el pasado fueron importantes y que estaban en franco crecimiento? ¿O heredó un país con unos niveles de inseguridad prácticamente inexistentes o muy reducidos? Tenemos que estar muy atentos al lenguaje que van a usar este año para prácticamente desvirtuar y negar y crear una realidad ficticia con respecto a la Colombia de antes de Gustavo Petro y a la Colombia de Gustavo Petro de estos apenas 29 meses. Resulta interesante ver la lista de los candidatos que se han postulado para las elecciones del 2026. Si usted observa y mira los nombres de la mayoría de ellos, los que tienen más opciones, por supuesto, porque son más conocidos, ya han gobernado, pertenecen a familias y a grupos sociales que han gobernado por generaciones, y en estas reflexiones he dicho que esa masa de familias, ese grupo social, ese grupo de poder, ese grupo dirigente, lleva un siglo dominando la política, la economía, los cargos en Colombia. Si usted observa, digo, los nombres y apellidos de los que más opción tienen, que son como unos 15 o más,
y suma los intereses que ellos representan, porque en el pasado lo han hecho, no son nuevos en la política, no son nuevos en el arte de gobernar, no son nuevos en cargos públicos de altísima responsabilidad, ya han ejercido muchas veces eso, como digo, de diferentes maneras. Si usted suma los intereses de ellos, uno a uno así, e imaginariamente llega a una cifra, le aseguro que entre todos ellos solo representan los intereses de una mínima parte de colombianos, sumando los intereses de todos. No representan sino los intereses de una mínima cantidad de colombianos, incluyéndolos a ellos mismos que han deseado perpetuarse en el poder para beneficiarse de los contratos, de los puestos, de todos los privilegios que tiene pertenecer a una clase dirigente. ¿Qué han hecho entonces? Si llevan un siglo y ahora quieren volver al poder. Ellos en el siglo pasado propusieron leyes, se aprobaron leyes. Las leyes no tienen ningún misterio. Es más, la mayoría de los países copian leyes de países líderes en temas de desarrollo económico, desarrollo político, desarrollo social, etcétera, etcétera. Los países intercambian opiniones en sus leyes y los países líderes dan ideas a los países como los nuestros que en esencia copiamos, en el buen sentido de la palabra, ajustamos a nuestras realidades leyes y pasan por el Congreso. Luego, aquí ha habido leyes para favorecer el crecimiento de un país. Aquí ha habido dinero, sin duda. Ha habido dinero para convertir esas leyes en acciones de justicia social. Lo que no ha habido es lo que ellos tanto le critican al gobierno del presidente Petro, ejecución. Durante un siglo, con las leyes que pasaban y con el dinero que tuvieron, nunca lo ejecutaron de tal manera que el país fuera una nación próspera, socialmente equitativa, justa, que hubiera superado la violencia, que todas las personas que estuvieron en la violencia estuvieran después educadas, trabajando, no, sino que el país cada vez iba a unos niveles de desigualdad cada vez mayores. Eso es lo que lograron. Luego, si quieren regresar al poder, es porque desean continuar representando esos mismos intereses de siempre, o sea, los de una mínima cantidad de colombianos. Debemos buscar que el cambio continúe. Hay muchas cifras, hoy no es el día que vamos a mencionar las cifras, pero hay muchos datos que muestran las soluciones que se les ha dado a las regiones más abandonadas del país durante un siglo. Debemos buscar que continúe ese cambio, que si bien va a cambiar el presidente, lo cual para la oposición es sinónimo de todo el ideario, ellos critican a Gustavo Petro, y en la crítica a Gustavo Petro va toda la crítica de todas las ideas progresistas y socialistas. Debemos recordar y tenerlo bien claro. Si hay unas ideas y unos planteamientos que convirtieron, por ejemplo, al trabajador en empleado, fueron las ideas socialistas, que nacieron, todos lo sabemos, después de la Revolución Francesa y en la primera mitad del siglo XIX. El trabajo ha habido siempre, pero el empleo, esa figura, ese contrato que lo ata a usted con unos beneficios laborales como salud, pensiones, protección de sus riesgos laborales, son producto de esas luchas de las ideas, de los que representaron las ideas socialistas.
Y esas ideas hay que seguirlas promoviendo, porque no son la antítesis del capitalismo. Al revés, entre más protección hay al trabajador, pues más desarrollo de la riqueza nacional y los que tienen sus ideas, sus proyectos individuales también. Eso lo ha visto la historia de los últimos 200 años ampliamente. Entonces, debemos buscar que continúe el cambio para que esas ideas en cabeza de otras personas, sigan avanzando para continuar la construcción. Ellos durante un siglo, con leyes, dinero y baja ejecución, construyeron un país desigual, vergonzosamente desigual. Necesitamos ahora, con las ideas que incluso algunas de ellas ya estaban en leyes, pero no se aplicaban porque los intereses que la clase política defendía eran los de las minorías, pues simplemente no se aplicaban, no se ejecutaban. Necesitamos que ahora sí se ejecuten con personas que representen estas ideas de verdad. ¿Cómo vamos a traer a gobernar a los que nos construyeron el país que recibió el presidente Gustavo Petro? Debemos saber que en esta transición hay mucha dificultad. La más dura, posiblemente la más difícil, es la que está viviendo este actual gobierno, porque a él llegaron muchos políticos oportunistas para beneficiarse ellos mismos. Ya lo hemos visto, infinidad de casos, o no sé cuántos, pero infinidad de casos de corrupción, y seguramente hay más que no conocemos, de esos políticos que llegaron de manera oportunista a este cambio solamente pensando en sus intereses. Necesitamos crear un nuevo grupo de personas que realmente ejecuten esas ideas del socialismo, que protegen al trabajador y su familia, pero de todo el territorio nacional. No podemos estar contentos con que solamente haya salud y educación para una mínima parte de los colombianos, o vías, o vivienda. Tenemos que motivar, tenemos que los ciudadanos presionar a las personas que están con este cambio, que se sigan preparando para recibir las banderas, o como se dice, las responsabilidades de seguir avanzando en esta transformación de Colombia, que apenas lleva 29 meses. Son 29 meses contra un siglo en el que la violencia se les convirtió en una actividad económica. ¿Quién iba a imaginarse que en un país dos partidos políticos degeneraran de tal manera en que la violencia se les volviera una actividad económica privilegiada? Hay que continuar el cambio, hay que continuar, presionar mucho, que sea el pacto histórico, sean las personas que estén en este movimiento, en esta transformación de Colombia, se continúen, insisto, preparándose para gobernar y evitar que quienes entregaron el país el país que le entregaron a Petro no vuelvan ahora a gobernar. Eso sería pues ya el colmo de la mala fortuna de nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.